El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, muy buenos días. Qué maravilloso es poder estar aquí y disfrutar de esta gran bendición que tú nos otorgas cada mañana, comenzar el día recibiendo la instrucción de tu santa y bendita palabra. Gracias por estar aquí en medio de nosotros. Gracias por cada día permitirnos conocerte más y más. Gracias por haber dejado a las Sagradas Escrituras, porque ellas dan testimonio de ti, y a medida que tú permites que nos vayamos sumergiendo más en las Escrituras y que te vayamos conociendo, podemos confiar mucho más en ti, porque uno no puede confiar en quien no conoces. Pero es un privilegio, Señor, conocerte a través de tu palabra, mirar tu ejemplo que queremos replicar, Señor, también, porque entendemos que tú nos rescataste, Señor, de esa vida de pecado y de maldad. Nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y ahora tenemos un Padre bueno, un Padre maravilloso, que siempre está atento a nosotros, que así como corría con el pueblo de Israel, la nube de la gloria tuya siempre iba con ellos, delante de ellos. Y así va siempre delante de nosotros, rompiendo puertas de hierro y quebrantando cerrojos de bronce. Gracias porque a través de tu palabra tú le das luz a nuestra vida, tú diriges y guías nuestros pasos, Señor. Dice tu palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno es saber, Señor, que si seguimos tus pasos no nos vamos a perder, que si seguimos tu guía y tu orientación a través de tu palabra no estaremos perdidos, ni nos vamos a equivocar. Por eso estamos aquí, Señor, porque hemos entendido que no somos absolutamente nada, que no tenemos la sabiduría suficiente para hacer las cosas. Necesitamos que tú nos ayudes a tomar las decisiones correctas. Hoy por eso queremos entregarte por completo todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que anhelamos, nuestra vida entera, nuestro espíritu y nuestra alma, todo nuestro ser, nuestras familias, nuestros hijos, las ponemos a tus pies, Señor. Sabemos que ahí están protegidos, que ahí están seguros. Te queremos dar gracias por esta nueva oportunidad que nos brinda, por este nuevo mes que comienza, Dios amado. Con la bendición tuya, Señor, seguiremos adelante conquistando todo lo que has planeado para nosotros en este tiempo. Eres bienvenido a este lugar, amado Dios. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están allí ya conectados con nosotros, que la bendición tuya nunca falte sobre cada uno de tus hijos. Si hay algo que tú honras, mi Dios amado, es la fidelidad. Y aquí hay un pueblo que ha sido fiel. Hay personas que llevan años buscándote, llevan años anhelando más y más de ti, que tú los puedas saciar hoy de la presencia tuya, para que todos al final podamos decir, como dijo David, mi copa está rebosando. Llena ya no de preocupaciones, llena ya no de problemas y de circunstancias,
difíciles, de angustias, de ansiedades, sino llenos de la presencia tuya. Llénanos de tu presencia en este día, Señor. Yo te pido con todo mi corazón que nos visites y que por causa de la unción de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones, tú traigas paz, tú quebrantes los temores, tú te lleves las angustias y las preocupaciones y nos llenes, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo en ti podemos encontrar. Sabemos que las cosas no son fáciles en el mundo, pero contigo, dice tu santa y bendita palabra, somos más que vencedores. Somos más que vencedores y hoy tú nos has levantado a vencer. No a ser vencidos, sino a vencer en el poderoso nombre de Jesús. Declaramos que ningún arma forjada en contra de mis hermanos prosperará porque tú peleas nuestras batallas. Gracias, Dios amado. Tú estás pendiente de aquel que está atravesando tal vez por un momento difícil de enfermedad. Estas situaciones a veces ocurren y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? Mira, escucha. El Señor dice, esta enfermedad no es para muerte. No te vas a morir. Es para la gloria de Dios. Dios quiere glorificarse. Dios quiere manifestar su poder a través de tu vida, sean las circunstancias que estás atravesando. Tal vez es un gigante muy grande y dices, ¿cómo lo voy a derrotar? Tal vez no vas a tener la fuerza para derrotarlo, pero a través de ese gigante vas a aprender que el Dios tuyo es mucho más grande que cualquier gigante o que cualquier problema que pueda presentarse. Y Señor, eres bienvenido, toma el control de este tiempo y nos gozamos y estamos alegres y felices de poder estar aquí y encontrarnos con esta familia preciosa y maravillosa a quienes abrazamos en el amor de Cristo y pedimos que tú los fortalezcas y que tú los bendigas, que la sangre tuya sea sobre sus vidas, que tú los hagas 1000 veces más de lo que ellos son ahora, que tengan una semana increíblemente bendecida en todas las áreas de su vida. Gracias, mi Señor, yo te alabo y te bendigo con todo mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Sean todos bienvenidos, preciosa familia de Verdades Eternas. Ya los estaba extrañando muchísimo porque estos tiempos en vivo y en directo en las mañanas son fabulosos, son fascinantes. Pero bueno, aquí estamos. Quiero saber cómo amanecieron todos ustedes. Espero que hayan descansado, hayan renovado las fuerzas y estén listos como siempre, dispuestos a recibir la bendita palabra del Señor. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cuando recibimos la palabra, recibimos su espíritu. Meditaba en algo. Meditaba en la vida de José. La Biblia dice que hubo un momento en el que los hermanos de José van a cuidar allá sus ovejas, a pastar. Y el papá Jacob le dice, yo quiero que vayas y mires a ver cómo están las cosas por allá con tus hermanos. Y cuando los hermanos lo ven venir, él solo, imagínense ustedes, los hermanos lo ven venir y dijeron, mira, allá viene el soñador. Vamos a matarlo para ver qué será de sus sueños. ¿No querían que siguiera soñando? ¿No querían que siguiera adelante? Y a veces pasa, hay muchos enemigos que quieren levantarse y tratan de impedir que tú y yo sigamos soñando, pero ¿cómo hacemos? Es la gracia y el favor de Dios. Entonces Rubén dijo, hey, no lo matemos, porque siempre Dios va a usar a una persona para evitar que nos hagan daño. Y usaron a Rubén, y usó a Rubén el Señor, y le dijo, no, aquí hay una cisterna, vamos a meterlo en esa cisterna. Y dice que la cisterna, bueno, no tenía agua, por supuesto que ellos seguramente querían ahogarlo ahí, pero arrojaron a José en la cisterna. Imagínense que usted es José. Usted tiene un sueño de Dios. Dios está con usted. Pero ahora usted está en una cisterna. Sí, los soñadores también a veces tenemos que ir a las cisternas.
Estamos dentro de la cisterna, imagínate, porque pudo haber amanecido alguien así. Puedo sentir en mi espíritu que hay personas que se levantaron metidos en una cisterna. Sí, todo es oscuro en sus vidas. Y no hay salida. Entonces miran a la izquierda y hay pared. Es un pozo profundo. Miran al frente y hay pared. No hay salida. Si miran atrás, hay pared. No hay salida. Si miran a la izquierda, no hay salida. Pero mira, sabes, hay una buena noticia en medio de tu cisterna. Lo primero es que la cisterna era para preservarle la vida, dijo Rubén, para preservarle la vida y hacerlo volver al Padre. Wow. Y ahora entiendo que tal vez no hay salida de frente, a los lados, atrás. ¿Sabe hacia dónde hay salida? Hacia arriba. Hacia arriba hay salida. Para que tú puedas volver al Padre. Entonces, aún estando dentro de la cisterna, debes entender que hay una salida hacia arriba. David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo respondía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y tal vez estás ahí sin fuerzas, sin ganas de luchar más. ¿Y yo ahora qué hago? Recuerda, hay una salida. Y la salida es arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Dios hizo que los hermanos mismos lo sacaran de ese lugar. ¡Wow! Y Dios también hará que te saquen de ahí. O sea, ese lugar en el cual tú te encuentras ahora no es para tu destrucción, es para tu crecimiento. Porque dice la palabra que Dios juntamente con la prueba nos da una salida. Luego vienen unos mercaderes y dicen, vamos a venderlo. Y lo sacaron. Dios lo libertó y usó a unos mercaderes. Y Dios puede usar a cualquier persona para sacarte de la prueba. Yo lo creo. Entonces, confía, por favor, confía en esta palabra de parte del Señor y confía en que eso que estás viviendo no es el final. Así que prepara tu corazón para recibir todo lo que Dios quiere traer. Padre amado, estamos listos para recibir tu santa y bendita palabra. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Declaro, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos en nuestro estudio del libro de Nehemías y hemos estado reconstruyendo los muros de Jerusalén, restaurando el altar, hemos estado restaurando el templo y Dios nos está preparando porque Él ha prometido desde comienzo de año que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y está poniendo todas las cosas en orden. Pero a partir de este día, oiga bien, empieza una serie muy poderosa, muy poderosa. Así que por favor no se pierda ni un solo día porque es una serie completa. A partir de este día vamos a empezar a estudiar cada una de las puertas que Nehemías empezó a restaurar en Jerusalén. Por supuesto, esto tiene un significado espiritual muy profundo, así que no se pierda la serie. Hoy comenzamos con la primera puerta. La puerta de la salvación. Así se llama el mensaje. El libro de Nehemías, en el capítulo 3, en el verso 1, enseña la bendita palabra del Señor. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ahí está, la primera puerta. En la reparación de las puertas de Jerusalén, que habían sido consumidas por el fuego, la obra la comienzan los sacerdotes, es decir, los líderes espirituales de la época. Es interesante que la primera puerta que comienzan a restaurar es la puerta de las ovejas. Vamos a mirar cómo era esta puerta de las ovejas. Miremos.
Esa era la puerta de las ovejas. Si ustedes están viendo las ovejitas ahí, ¿verdad? Ahí iban a entrar. Y había una puerta por donde estas ovejitas entraban. Esa puerta estaba derrumbada, de manera que por ahí no podían entrar ovejas, no podía entrar nada, todo estaba en ruinas. Por esta puerta entraban al templo las ovejas que iban a servir para los sacrificios en la expiación de los pecados del pueblo. El libro de Levítico, en el capítulo 14, verso 12 al 13, dice: Y tomará el sacerdote un cordero, y lo ofrecerá por la culpa, con el loj de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, verso 13, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. El mismo Dios, como nos podemos dar cuenta, ordenó a la nación de Israel que realizara numerosos sacrificios de acuerdo a ciertos procedimientos prescritos por Dios. Primero, el animal que se iba a sacrificar debía ser sin defecto. Segundo, la persona que ofreciera el sacrificio debía identificarse con el animal. Tercero, la persona que ofrecía el animal debía infligirle la muerte. El animal debía morir. Cuando era hecho en fe, este sacrificio proveía el perdón de los pecados. Otro sacrificio requerido en el día de la expiación, descrito en Levítico 16, demuestra el perdón y la remisión del pecado a través del sacrificio de estos animales, que deberían entrar por esa puerta que estaba en ruinas. Levítico capítulo 16, verso 3, miremos. Levítico 16, 3. Dice la palabra: Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Con esto entrará Aarón era el sacerdote. Según la indicación de Dios, la única manera en que el sacerdote Aarón o cualquier otro sacerdote podía entrar en el santuario, es decir, en el lugar donde moraba la presencia de Dios, era llevando consigo un becerro y un carnero para la expiación. Para entrar a la presencia se necesitaba un sacrificio. Y eso pasó cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Ellos pecan, Dios les llama, tuvimos miedo, estábamos desnudos. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Ellos usaron hojas de higuera para cubrir la vergüenza y poder entrar de nuevo a la presencia, y Dios les dice: así no es. Y el mismo Dios les coloca un delantal de pieles, para que ese delantal de pieles hubiese sido puesto sobre ellos. Entonces debió haber un sacrificio. ¿Cómo va a ser Dios un delantal de pieles si no hay un sacrificio? Entonces yo me imagino que ellos se pusieron, y si estaba recién sacrificado el animal, yo me imagino que sobre la piel de ellos había sangre, sobre su cuerpo, y chorreaba la sangre. Pero la vergüenza o el pecado de Adán y Eva fueron cubiertos con ese cordero.
Y por eso la ofrenda que dio Abel agradó tanto a Dios, porque la ofrenda de Abel tenía sacrificio, había derramamiento de sangre. Y así quedó instituido por Dios. Por eso cada persona que quería reconciliarse con Dios, en aquel tiempo solo los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo donde moraba la presencia, necesitaban un sacrificio. El sacerdote no puede venir aquí con las manos vacías, ni usted y yo podemos entrar a la presencia del Señor con las manos vacías. Se requiere un sacrificio para la expiación. Se conoce como expiación a la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Eso es expiación. El sujeto culpable quedaba absuelto de tener cualquier pena por medio de un sustituto o alguien que tomara su lugar, ya sea un objeto, un animal o una persona. Yo pequé, debo pagar con la muerte, pero para no morir yo entrego un sacrificio a Dios. Y ahora el que muere es el animal por mi pecado. Yo quedo libre y él con su muerte paga mi culpa. Eso es expiación. El sumo sacerdote, él debía tomar los 2 machos cabríos como la ofrenda por el pecado. Uno de los machos cabríos era sacrificado en expiación por el pecado del pueblo de Israel. Así quedó registrado en el libro de Levítico, capítulo 16, verso 15. Mire lo que dice aquí. Levítico 16, 15 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Mire que las ovejitas no iban de paseos a entrar por esa puerta. Iban a ser degolladas. Y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Mientras que el macho cabrío era llevado y librado en el desierto, uno sacrificado y otro liberado. Levítico 16, miremos versos 20 al 22. Dice, Levítico 16, 20 al 22, dice la palabra: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, verso 21, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ese animal sacrificado llevaba sobre su cuerpo el pecado y la maldición de aquel que ofrecía el holocausto. La ofrenda por el pecado proveía perdón, mientras que el otro macho cabrío proveía la remisión del pecado. Probablemente usted se estará preguntando, ¿por qué animales? ¿Qué mal hicieron ellos? Ese es el punto. Ya que los animales no hicieron mal, ellos murieron en lugar del que ofrecía el sacrificio. Y aquí viene lo bueno. Jesucristo jamás cometió pecado. Y como cordero también fue llevado al matadero por culpas que él no había cometido, por los pecados suyos y los míos. Pero él se dio así,
gustosamente para no morir por los pecados o para morir por los pecados de la humanidad. Mire qué dice el libro de Timoteo, capítulo 2. Timoteo capítulo 2, versos 5 al 6. Aquí dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, sí, hasta por los más viles pecadores, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo tomó nuestro pecado sobre sí mismo, así como estos machos cabríos llevaban sobre sí el pecado del ofrendante. Jesús tomó en su propio cuerpo nuestro pecado. Isaías 53 habla al respecto de lo que padeció Jesús en la cruz. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó Él nuestros pecados, curó nuestras enfermedades. Jesús murió en nuestro lugar. Los que deberíamos morir éramos nosotros, éramos las ovejas que debíamos ser sacrificadas. Pero Jesús dijo: no, yo voy a tomar su lugar y voy a pagar por sus culpas. Eso pasaba con los animales. Mire qué dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. 2 de Corintios 5, 21 dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, usted y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso amamos tanto a nuestro Señor Jesucristo. A través de la fe en lo que realizó Jesucristo en la cruz, podemos recibir el perdón. En resumen, los sacrificios de animales fueron ordenados por Dios para que el individuo pudiera experimentar el perdón por sus pecados. Esto no es con obras. No, es que yo no le hago mal a nadie, yo me puedo salvar. No, necesitas para salvarte un sacrificio. El animal servía como sustituto, es decir, el animal moría en lugar del pecador, pero solo temporalmente, por lo que los sacrificios debían ofrecerse una y otra vez. En tiempos del Antiguo Testamento usted ve que era algo que periódicamente hacían, porque cubría el pecado, mas no lo quitaba por completo. La sangre de los toros y de los machos cabríos. Los sacrificios de animales cesaron con Jesucristo. Él fue el último sacrificio sustituto una vez y para siempre. Así quedó estipulado en el libro de Hebreos, capítulo 7, versos 26 al 27. Dice aquí: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, alabado sea su nombre. Verso 27. Que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Alguien tiene que decir: Dios, cuánto amor por nosotros. Y yo preocupado por otras pequeñeces. ¡Hey! Tú llevaste mis pecados. Tú derramaste tu sangre por mi maldad. Si esto no es motivo suficiente para adorar a Dios, si esto no es motivo suficiente para consagrarse a Él, entonces, ¿qué será motivo suficiente para apasionarse por Él? Y ahora Jesús, el sumo sacerdote, es el único mediador
entre Dios y los hombres. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Timoteo 2:5 dice la palabra. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos? Uno. ¿Cuántos mediadores? Uno. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. No es que la madre de Jesús es la que intercede, no. Aquí lo que la Biblia dice es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Eso dice la Biblia. Yo no sé si usted le da valor a la palabra de Dios, pero eso es lo que dice. Los sacrificios de animales presagiaron el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Esto fue lo que afirmó Juan el Bautista al ver que Jesús se acercaba a él cuando estaba bautizando en el río Jordán. Ahí está Juan bautizando cuando de pronto viene Jesús. Y Juan el Bautista lanzó la siguiente expresión, que quedó plasmada en Juan capítulo 1, verso 29. Juan 1, 29. Aquí dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el pecado del mundo. No que lo cubre solamente, que lo quita. Jesús. La única base sobre la cual un animal sacrificado pudo proveer el perdón de pecados es Cristo, quien se sacrificaría a sí mismo por nuestros pecados, proveyendo el perdón de los sacrificios de animales solo pudieron ilustrar, esos animales solo pudieron ilustrar y predecir. Usted recordará que cuando estaba Israel en Egipto, Dios le dice, antes de que llegue la plaga de la muerte de los primogénitos, vas a sacrificar un cordero y vas a poner la sangre en los postes y en los dinteles. Que el destructor va a pasar y donde vea la marca de la sangre, no entrará. Es la sangre la que los salvó. Fue la sangre la que los protegió, la sangre de ese animal, prototipo de lo que el Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, haría muchos años después. Esa es la razón por la que ahora ya no se ofrecen más sacrificios de animales, porque ya Jesús lo hizo. Los sacrificios de animales han concluido porque Jesucristo fue el sacrificio máximo y perfecto. Hebreos capítulo 9, verso 12 enseña, Hebreos 9:12 enseña: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni de estas ovejitas de las cuales estamos hablando, que entraban por la puerta de las ovejas para el sacrificio. Dice, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez para siempre obtuvo redención para usted y para mí, usted que está conectado ahí, por supuesto. Que en tiempos de Nehemías, la puerta de las ovejas se encontrara en ruinas. ¿Qué significaba? Significaba que no había por dónde ingresar estos animales. Y si las ovejas no podían ingresar porque la puerta estaba destruida, entonces los sacrificios por el pecado del pueblo en ese tiempo de destrucción, que fueron cientos de años en Jerusalén, esos sacrificios a Dios por el pecado eran completamente nulos, no se hacían. Por eso, para Nehemías era fundamental comenzar por restaurar la puerta de las ovejas. Porque de lo contrario, en la nación de Israel no habría manera de limpiar el pecado, no había expiación de pecado, porque no habían sacrificios. La puerta estaba destruida. Por eso, Nehemías se enfocó a
a levantar esta puerta. Y no había forma de expiar el pecado. Imagínense nomás, ¿cómo estaría la nación si no se expiaba el pecado sobre la nación? Echemos un vistazo para ver cómo se encontraban. Nehemías capítulo 2, verso 17. Nehemías 2:17 dice aquí: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Mientras el pecado predomina, que es lo que está pasando en la actualidad en el mundo, mientras el pecado predomina en una nación, mientras no hay expiación por la culpa, no hay arrepentimiento, porque la gente llevaba a los animales por el pecado. Ellos decían, yo me arrepiento y aquí está el pago por mi culpa, pero eso no se hacía, o sea, nadie se arrepentía, nadie pedía perdón. La gente solo pedía bendición, no pedían perdón. Mientras el pecado predomina en una nación, no hay más que oprobio y destrucción. Me salió en verso. Mientras el pecado predomina en una nación, no hay más que oprobio y destrucción. Mire las noticias y se dará cuenta. Ya no se predica acerca del arrepentimiento. Se habla del evangelio de la prosperidad. Algunos cultos se han convertido en reuniones de entretener creyentes, de hablarles cosas que ellos quieren oír. Pero ya no se habla de expiar pecados. Ya no se habla de limpiar las culpas. Ya no se habla de arrepentimiento ni de perdón. Esa era la realidad espiritual en la que se encontraba el pueblo de Dios en ese tiempo. Por eso estaban en oprobio. El pecado sobreabundaba porque no había forma de ofrecer sacrificios a Dios para la expiación de las culpas. La puerta de las ovejas estaba en ruinas. Y esa es la misma condición en la que se encuentra una persona que no haya la forma de pagar por sus pecados. Al restaurar la puerta de las ovejas, la primera de esta serie, los sacrificios a Dios por los pecados del pueblo se podían seguir realizando. Es decir, la gente podía seguir llevando los animales por el pago de sus culpas. Esa era una buena noticia para el pueblo. Reedificar la puerta de las ovejas era la mejor noticia. Pero las ovejas no pensaban lo mismo. Para ellas, el que esa puerta fuera restaurada significaba solo una cosa. Significaba que las iban a degollar, que las iban a matar, iban al sacrificio. Significaba restaurar esa puerta, muerte para las ovejas. Antes de conocer a Jesús, ese era el mismo fin que nos esperaba a nosotros el día que partiéramos de este mundo. Nos esperaba, como a esas ovejitas, la muerte o la separación eterna. El libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y si partíamos de este mundo destituidos de la gloria de Dios, lo que nos esperaba era la muerte o la separación eterna. Era el fin de aquellas ovejas que entraban por aquella puerta que había sido restaurada. Y era el fin que nos esperaba a nosotros sin Cristo. Afortunadamente Dios, en su infinito amor, nos proveyó el cordero del sacrificio.
como lo hizo con Abraham para que usted y yo no tuviéramos que ver muerte. Génesis capítulo 22, verso 13. Ahí ocurrió. Génesis 22, 13. Dios le dice a Abraham, mira, sacrifícame a tu hijo Isaac, el que tanto amas. Y Abraham, con todo el amor del mundo, decidió sacrificar a su hijo. Y cuando estaba a punto de quitarle la vida, escuchó una voz del cielo que decía, Abraham, no lo hagas porque veo que me amas. Entonces ocurrió esto que voy a narrarles y que quedó registrado aquí en Génesis 22:13. Aquí dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Isaac, el hijo amado de Abraham, no tuvo que ver muerte, porque Dios proveyó un sustituto. Dios proveyó una ofrenda. Dios proveyó un carnero. Jehová Jireh significa Jehová proveerá, precisamente por este acontecimiento. Porque en ese lugar Abraham conoció a Dios en otra dimensión, como el Dios que provee. Y muchas veces nos hablan del Dios que provee y uno se imagina que Dios provee mercados y demás. Está hablando específicamente de proveer el cordero sustituto para nuestra salvación. Dios proveyó un carnero para que ese carnero tomara el lugar que debería haber tomado Isaac. Entonces Isaac fue soltado del holocausto, quedó libre, y el que fue ofrecido en lugar de Isaac fue ese cordero que el mismo Dios había provisto. Ese cordero que Dios le proveyó a Abraham para que su hijo no muriera, simbólicamente representa la obra que Jesús vendría a hacer en el mundo. Él es el Cordero de Dios, que el Padre ofreció, quien tomó nuestro lugar en la cruz, para que usted que está conectado allí y yo, no tuviéramos que ver la muerte en la eternidad. El cordero estaba trabado por los cuernos en el zarzal, y Jesús estaba afianzado a la cruz por unos clavos. Ahí estaba indefenso, en el altar del sacrificio, muriendo por los pecados del mundo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21 enseña. Segunda de Corintios 5, 21 dice la palabra, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Él llevó la condenación de nuestras culpas en su cuerpo. Llevó el pecado del mundo para que usted y yo fuésemos declarados justos y no hubiese argumentos en contra de nuestra vida el día que partiéramos de este mundo. Las ovejas que entraban por la puerta de Jerusalén tenían que ser sacrificadas. Ese mismo fin era el que nos esperaba a nosotros. Si el Salvador de este mundo no interviene y toma nuestro lugar en la cruz. Por eso Jesús dijo en Juan 10:11. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Las ovejitas iban a entrar por esa puerta a ser sacrificadas.
Y el buen pastor dice: no, mi ovejita amada, quítate de ahí. Yo entraré por ti al sacrificio, para que tú no mueras eternamente. Yo pago por tus culpas. Yo pago por tus pecados. Es que el amor de Dios es tan grande. ¿Cómo no enamorarnos más y más de Él? La relación del hombre con Dios muchas veces en la Biblia es comparada a la de un pastor con sus ovejas. De hecho, en Israel, todos conocían este trabajo, y hablar del pastor para muchos era tocar recuerdos muy intensos de experiencias relacionadas con esta ocupación. Cuando Jesús afirmaba: yo soy el buen pastor, todos entendían muy bien lo que significaba en la práctica lo que él estaba diciendo. Y ellos también recordaban que en Ezequiel Dios tenía regañado a los malos pastores y había prometido que un día él mismo sería el pastor de Israel, el buen pastor que su vida da por las ovejas. Por tanto, en Jesús Dios quiere conducir todo el rebaño a las verdes praderas de su reino. Esa fue la revelación que tuvo David. Primero ora en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después en el Salmo 23 dice, cuando recibe la revelación de la cruz: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque Él lo hizo todo por mí en la cruz. Algunas características de este buen pastor nos ayudan a conocer mejor el corazón de Dios. El buen pastor conoce sus ovejas. Para él, cada oveja en particular es importante. La conoce en sus hábitos específicos. Tiene una atención especial para cada una. Cada oveja tiene una identidad propia para él, generalmente caracterizada por un nombre particular. Lo que significa que ella no es solo un número. No es que al final del día el buen pastor las cuenta y si falta una, él sale a buscar una oveja cualquiera que se perdió. Él mira su rebaño y si se da cuenta que falta justo tal oveja, sale a buscarla, llamándola por su nombre, imaginando hacia dónde se habrá ido esta ovejita. Porque él conoce muy bien y sabe sus gustos y sus tentaciones. El buen pastor no abandona a sus ovejas ante el peligro. Él sabe que su misión es defenderlas y conducirlas con seguridad hasta los prados y a las fuentes de agua, lugares de delicados pastos Él me guiará, decía David. Él es el primero en combatir el peligro. Él no ve al lobo y sale huyendo, como el asalariado, no. Él defiende a sus ovejas, lo decía David, cuando venía una fiera y me arrebataba una vez, yo le abría la boca y se las quitaba. Ese es nuestro pastor. Y cuando David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, él sabía lo que estaba diciendo. En todo lo posible, él no permite que las ovejas, sus ovejas, sean amenazadas. Delante del ladrón o del lobo, el buen pastor no se intimida, mas lo combate y lo ahuyenta, pues no acepta perder ni una de sus ovejas. El buen pastor corre el riesgo, se coloca él en peligro para proteger a su redil. Y si una de sus ovejitas se le escapa, él es capaz de dejar a las 99 solas, a las 99, y va por la que se le perdió. Nuestro pastor es compasivo. El buen pastor no es un mercader. Él no trabaja por la lana de las ovejas solamente, o por intereses personales, solo para asegurar su sueldo. Quien así lo hace,
está mucho más preocupado consigo mismo y las ovejas son solamente un modo de ganarse la vida. Hay muchos que predican no porque aman las almas, sino como modo de ganarse la vida, como una profesión. Por eso el mercenario jamás se colocará en peligro. Jamás hará un esfuerzo más allá del estrictamente necesario, pero al contrario siempre buscará su propia seguridad y su propio bien antes de todo. Mas el buen pastor da la vida por sus ovejas. Esto significa que el buen pastor en el día a día se consume, se gasta por sus ovejas. Son las necesidades de las ovejas las que dictan al pastor cómo organizar su vida, sus horas de descanso, su tiempo de comer, la dirección donde andar y otros son establecidos de acuerdo al bien de las ovejas y no según los gustos y deseos del pastor. O sea, en un cierto modo, el buen pastor es el servidor de las ovejas. Y él lo hace no por una obligación impuesta por otros, no porque le paguen, sino por una decisión personal, por realizar su vocación. Jesús no solo se dio a conocer como el buen pastor, sino también como la puerta de las ovejas. Juan capítulo 10, verso 9, dijo Jesús. Juan 10, 9, esto lo dijo Jesús. Yo soy. Ojo, no dice yo era ni yo seré, dice yo soy, sigo siendo en la actualidad. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Me decía mi esposa, ¿no te has dado cuenta de algo bien maravilloso? Le dije, ¿qué? Que a diferencia de todas las demás puertas que vamos a estar estudiando, esta puerta de las ovejas no tenía cerrojo. Es una puerta que estaba abierta, siempre. La salvación es un regalo que está disponible siempre para nosotros. Pero solo nosotros tomamos la decisión si entramos por esa puerta o no. Yo soy la puerta. El que por mí entra, ojo, no es solo observar la puerta, porque muchas veces muchos se quedan observando la obra de la cruz. Y ¡ay, qué padecimiento, pobrecito Jesús! Pero nunca entran. Ojo, no es solo observar la puerta, es entrar por la puerta. Ese entrar nos habla de un compromiso. Es lo que el apóstol Pablo considera como estar crucificado juntamente con Cristo. Eso es entrar, entra. Experimenta los clavos. Experimenta lo que Jesús vivió en la cruz. Pero no es solo entrar. También se requiere salir por esa puerta. ¿Qué es salir? Después que el viejo hombre es crucificado en ese madero y la persona entra, entonces sale, ya no siendo el mismo hombre, sino que experimenta en su vida la resurrección. Efesios 2, 4 al 6 dice, Efesios 2, 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No es porque usted es bueno o porque hace buenas obras, es por gracia que somos salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La experiencia de la cruz no es solo morir con Cristo, sino resucitar con Él, siendo nuevas criaturas.
esto necesariamente implica un cambio en nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice, Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si es que está en Cristo, porque puede estar en una religión, pero si alguno verdaderamente está en Cristo, nueva criatura es. O sea, se debe producir un cambio. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, no algunas, todas han sido hechas nuevas. Si el viejo hombre murió en la cruz verdaderamente, si nosotros hemos entrado por esa puerta, el nuevo hombre sería el que debería evidenciarse en nuestra manera de actuar y de comportarnos. Pablo decía, ya no vivo yo. Entonces, ¿quién vive? Vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí, mi comportamiento no debería ser el que yo tenía antes, sino el comportamiento del Cristo que ahora vive en mí. Muchas veces decimos con nuestros labios, es que Dios vive en mí. Pero de nada sirve que Dios viva en ti si tú no dejas que Él viva su vida a través de ti. Cuando entiendes que es necesario que Él viva su vida a través de ti, entonces entenderás que todas las cosas han sido hechas nuevas. Y si todo ha sido hecho nuevo, tú no tienes por qué estar comportándote como la persona que eras antes, o sufriendo las mismas cosas que antes, o luchando con lo mismo de antes. Para eso hay que entrar por la puerta. Es que mucha gente se queda mirando y las enseñanzas, qué bonito. Era como en los tiempos de Noé, le ayudaban a Noé a hacer la barca. Yo estoy seguro que sí, a Noé a hacer el arca. Pero nunca se subían al arca. Hay gente que le gusta las alabanzas y que le gusta la iglesia y que le gusta y que va todos los domingos y que les gusta los rituales de la iglesia, les gusta que le hablen de Dios, pero nunca entran al arca, nunca se comprometen con Dios, nunca le rinden sus vidas a Él. En los tiempos de Noé pasó lo mismo. Noé les predicaba y ellos no le creían hasta que un día se cerró la puerta. Y fue Dios quien cerró la puerta. Y cuando el diluvio viene, que ellos quieren subirse, ya era demasiado tarde, porque la puerta está cerrada. Pero Dios es tan bueno que decide enviar a su Hijo como la puerta, esa que se había cerrado en los tiempos de Noé, para que nadie más se salvara. Ahora con Jesús se volvió a abrir, para que usted y yo entremos. ¿Será que seguirás estando por fuera del arca? ¿Será que seguirás estando simplemente observando la cruz o la puerta? ¿O vas a entrar por ella? Para eso es necesario entrar por la puerta, es decir, cuando tú vienes a un país, cuando tú te metes a un cuando tú llegas a una nueva nación, en esa nueva nación hay un gobierno nuevo que no es el mismo del país que tú procedes. Cuando tú entras a ese país, estás entrando a ese reino, venga tu reino, tú entras a ese reino y al entrar a ese reino, tú quedas bajo la influencia de ese gobierno espiritual. Pero muchos no quieren entrar a ese reino, no quieren vivir conforme a las leyes que operan en ese reino de Dios, y no quieren sujetarse a la autoridad máxima de ese reino que es Dios, y obedecer su palabra. Entonces es más fácil venir a la presencia de Dios y contemplar desde afuera las enseñanzas, qué bonita, me encantan, me gustan, pero nunca entrar al reino y someterse al señorío de quien gobierna en ese reino. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, el que entra, no el que se queda afuera. Entrar por la puerta es someterse a Él, es comprometerse con Él, mis amados, porque es imposible entrar por esa puerta si yo no creo en Jesús, si mi relación con Él es completamente nula.
Sin perdón no puede haber salvación y Jesús es el único que puede otorgarnos ese perdón. Esa puerta de las ovejas se restaura cuando abrimos nuestro corazón y le rendimos por completo nuestra vida a Jesús. Él es la puerta de las ovejas. Las ovejas que entran por Él obtendrán salvación y no tendrán que ver muerte en la eternidad. Jesucristo es la única puerta hacia la salvación. Él es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice yo soy uno de los caminos. Soy el camino. Él es el único acceso al Padre. El apóstol Pablo lo dijo en Efesios 2:18. Dijo, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Jesús, tenemos entrada al Padre. Mis amados, la buena noticia que quiero compartir con ustedes es que la puerta está abierta y no tiene cerrojos. Puedes entrar a la hora que quieras y cuando quieras. La puerta está abierta. Siento que este es un día de gracia. El Señor ha derramado su gracia y su misericordia sobre usted que nos está viendo, tal vez por primera vez. No es casualidad que esté usted allí conectado. Dios le trajo para que escuchara esta verdad. Y hay otros que tal vez llevan años escuchando esto y tal vez no se habían decidido a entrar y someterse al reino y vivir bajo las leyes de ese rey y rendir sus vidas. De Mateo 11:28. El Señor dice, venid a mí. ¿Algunos? No, dice todos. Todos. Los que estáis trabajados y cargados. ¿Cómo así? Claro, si no te consideras trabajado ni cargado, no vengas a Él. Pero sí promete, y yo os haré descansar. ¿Estás cansado? ¿Sientes que ya no puedes más? Solo en Él podrás hallar descanso. Pero Él no dice yo voy a ti. Él dice ven a mí. Tienes que tomar la decisión. Pero para ir a Él es necesario que le des la espalda al mundo al cual tal vez has estado aferrado. Tú no puedes venir a Él de espalda, es decir, mirando al mundo y dándole la espalda a Él. Para venir a Él tienes que darle necesariamente la espalda al mundo y el frente a Él. Ven a mí. También dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. El Señor te dice en este día, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no dice si alguno me ve. No, si alguno oye mi voz, y aquí estamos escuchando la voz de Dios, las palabras de Dios. Pero no solo es oír la voz, no es solo escuchar la predicación. Hay que escuchar la predicación, pero abrir la puerta. Dice, entonces entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios es un caballero y Él no puede entrar si tú no lo invitas. Si tú no tomas la decisión de abrir el corazón y recibirlo. Si entras, serás parte del rebaño del gran pastor. Y al entrar, hallarás salvación. Y al salir, hallarás delicados pastos que saciarán toda la ansiedad. Me encanta este ejercicio. Porque Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Ya entró. Pero dice, y saldrá y hallará pastos. Ojo, entra y hallará salvación. Y saldrá y hallará pastos. La pregunta es, ¿dónde estaban los pastos? Los pastos estaban aquí afuera. Pero no podían tomar los pastos si primero no entran por la puerta. Hay personas que no pueden tomar la bendición de Dios, no pueden vivir en bendición, en paz, en alegría, en plenitud. ¿Por qué?
porque no han entrado, no han tenido la revelación de la cruz. Por eso, aunque están pisando los pastos, montados encima de la bendición, nunca pueden verla. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Los pastos siempre estuvieron fuera, pero solo los puedes hallar cuando tienes la experiencia de la cruz. La puerta de las ovejas, que hoy hemos estado restaurando, nos habla de salvación. Nos habla de la salvación, nos habla de la cruz de Cristo. La puerta de las ovejas significa el comienzo de la relación. Sin redención no puede haber restauración. Restaurar mi relación con Jesús, el Salvador del mundo, aquel que es la puerta. Si no tengo relación con aquel que es la puerta, ¿por dónde yo voy a entrar a la salvación? Es como el bebé que se pone bravo con la mamá. Si se pone bravo con la mamá entonces no lo podrá amamantar. Entonces tiene que quitársele la rabia con la mamá y arreglarse con ella, porque de lo contrario no va a poder tener su lechita. Entonces, si no tenemos buena relación con el que es la puerta, ¿por dónde nos vamos a entrar? ¿Por la ventana a la salvación eterna? Restaurar mi relación con Jesús, el Salvador del mundo, equivale a reedificar la puerta de las ovejas, y es el llamado que el Señor nos está haciendo ahora. Esto no solo ocurrió en el tiempo de Jerusalén. Usted y yo también tenemos que reedificar esa puerta de las ovejas. Termino con esto. Es imposible obtener salvación si crees que no necesitas perdón, y por allí comienza todo. ¿Para qué yo necesito restaurar la puerta de las ovejas si al fin y al cabo yo no necesito ofrecer sacrificios a Dios? Porque yo creo que he sido lo suficientemente bueno, y sabes una cosa, no es así. Se requería un sacrificio por la culpa. Todos nosotros necesitamos un sacrificio, y el único que ocupó ese lugar se llama Jesús de Nazaret. La puerta no tiene cerrojo, la puerta está abierta. Así que yo hoy quiero hacer una invitación muy especial a todas aquellas personas que en este día desean restaurar la puerta de las ovejas en su vida, y que hoy toman la decisión de recibir voluntariamente aquel Cordero sin mancha que fue provisto por Dios para que entre por esa puerta y nosotros no tengamos que ver muerte, sino Él quien quiere tomar esa posición en nuestra vida. Si usted es una de esas personas que quiere hoy restaurar esa puerta, o su relación con aquel que puede otorgarnos salvación, lo invito a que haga esta oración conmigo, con fe, ahí donde está. Dígale: Señor Jesús, aquí estoy a tus pies, rendido ante ti, reconociendo, mi Señor, que sin ti yo no soy nada. Gracias por haberme permitido hoy conectarme a este programa y haberme permitido, Espíritu Santo, comprender algo que es tan obvio, pero tal vez el velo no me permitía comprender esta verdad tan profunda. Tal vez mi vida se encuentra en un caos, como estaba Jerusalén en su tiempo, los muros derribados y las puertas consumidas por el fuego, el hogar destruido, las finanzas destruidas, la vida misma destruida por completo. Ellos entendieron que debían reedificar esa puerta para que los sacrificios pudieran volver. Hoy entiendo que tú eres el buen pastor, mi amado, y que tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario. Derramaste hasta la última gota de tu sangre sin yo merecerlo. Hoy quiero darte gracias por llevarte mis pecados, por limpiar mis culpas.
Yo no quiero ser un espectador más de la cruz ni de las enseñanzas que a diario escucho de ti. Hoy es un día de decisión y hoy que puedo ver que esa puerta ha sido restaurada porque he tenido la revelación de la cruz. Entonces hoy decido entrar, ya no solo ser espectador, entrar. Entrar implica dejar el pasado atrás, dejar esa vida que antes tenía. Entrar significa someterme a ese reino. Hoy puedo decir, venga tu reino, Señor. Quiero vivir conforme a tu voluntad, quiero vivir conforme a tus propósitos. Por eso voluntariamente, desde este lugar secreto, te imploro desde lo profundo de mi corazón que vengas a mi vida. Que vengas a mi corazón. Tú estás a la puerta y llamas. Si alguno oye tu voz y abre la puerta, y hoy nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, para que tú entres a nuestra vida, para que nos permita, Señor, tener la revelación de la cruz y comprender lo que ocurrió en ese madero, amado Dios, y que podamos también resucitar. Contigo juntamente hemos resucitado, mi Señor, y ya no vivimos nosotros. Ahora es Cristo el que vive en mí. Y hoy podemos declarar, si Cristo está en mi vida, entonces nueva criatura yo soy, y las cosas viejas ya pasaron en mí. A partir de este día, todas serán hechas nuevas. Señor, te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador personal. Por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. A partir de este día comienzo una genuina y verdadera relación contigo. Gracias por restaurar en mi vida la puerta de las ovejas. Te amo, mi Señor, y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos han restaurado esa puerta de las ovejas en este día? Amén. Y bueno, como les decía, es una serie fascinante. No se la pierdan. Mañana vamos con otra puerta y así. Yo creo que vamos a estar por 2 semanas aprendiendo acerca de estas puertas. No se lo pierda, por favor, y cuéntele a sus amigos y familiares. Está nuestra página en Facebook. Le pueden dar me gusta a esta página. Está también nuestro número de Nequi para las personas que desean bendecir la obra que realizamos, que dicen, bueno, este programa ha sido una tremenda bendición para mi vida, quiero bendecir esta obra para que otros también puedan seguir recibiendo y voluntariamente quieren ayudarnos a extender el reino de Dios. Por supuesto lo pueden hacer a través de ese número. El Señor ha de recompensarles en gran manera. La Biblia dice que el alma generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. Que esa palabra venga también sobre usted, sobre su familia y sobre todo lo que imponga a su mano. A todos ustedes un feliz día. Recuerden, es imposible obtener salvación si crees que no necesitas perdón. Por allí comienza todo. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.